السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, busco ayuda en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah por habernos creado, alabado sea Allah por habernos facilitado nuestros asuntos, alabado sea Allah por todas sus bendiciones. Y que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Siguiendo en nuestra línea, nuestro lema de que las mejores personas son las que más benefician a otras personas, queremos mencionar un asunto muy beneficioso para todo musulmán y musulmana. Y es parte del imán, es parte de los pilares del imán, de los pilares de la fe del musulmán. Nosotros sabemos que son 6 pilares: creer en Allah, creer en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio, y creer en el decreto divino, tanto lo agradable como lo desagradable. Nosotros queremos detenernos en el 5.º pilar, en creer en el día del juicio. Nosotros los musulmanes creemos en el día del juicio, creemos en un día que Dios reunirá a todos los seres humanos, desde el primero hasta el último, y para ser juzgados por sus obras. Y de las cosas que sucederán en ese día es que Dios establecerá una balanza para las obras de las personas, para las obras de los seres humanos, y en él se pesarán sus obras. Es esa balanza, queremos hablar de esto, de la balanza del mizán en árabe, porque en esa balanza, que tiene 2 platos, donde en uno de ellos van las buenas acciones, se pesarán las buenas acciones, y en el otro plato se pesarán las malas acciones. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en los hadices auténticos nos ha mencionado sobre muchas cosas, obras que pesarán más que otras, porque las obras de los seres humanos, tanto las buenas como las malas, no son lo mismo, no pesan igual, no están al mismo grado de importancia o al mismo grado de gravedad. Unas son mejores que otras, unas pueden pesar más que otras, y por eso de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de la gente que sigue Ahlus Sunnah wal Jama'a, es que creen en esto, que Dios les dará peso a las obras, a diferencia de sectas desviadas dentro del Islam como los Mu'tazila, que ellos niegan que Dios vaya a poner alguna balanza, niegan el mizán, no creen en la balanza, dicen no es posible que Dios pese unas obras. No es posible, pero nosotros sabemos que Dios es poderoso sobre todas las cosas. Aquel que te ha creado a partir de la nada tiene el poder de darles peso a todas tus obras que hagas. Y el musulmán inteligente, el musulmán que se preocupa por ser mejor, por mejorar, por ser un ejemplo en la sociedad en la que vive, él siempre está atento a las acciones que más ama a Dios, a las acciones que más van a pesar en esa balanza, para así hacer mucho de esas acciones. Si uno hace las acciones que más pesan, tendrá mucho valor para él el día del juicio. Entonces, ¿cuáles son las que más pesan? Son varias. Nosotros queremos mencionar en este pequeño consejo, inshallah, en este pequeño beneficio, una sola obra que es muy fácil para todo musulmán y musulmana, que si uno la dice, se asegura de que sus obras pesarán muchísimo el día del juicio. Se asegura que al menos esto va a pesar mucho en su balanza, para que así contrarreste los pecados que haya podido cometer en su vida y le pese en esta obra que va a pesar mucho, para que así baje y pese más las obras buenas que sus obras malas. Y es un consejo muy sencillo, es un beneficio, una súplica muy sencilla para todo musulmán, tal como dice nuestro amado profeta Muhammad, que el amor y la protección de Allah sean con él. Lo reporta este bellísimo hadith, está en el imam, lo reporta el sabio del hadith, el imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que murió en el año 256. Fijaos de cuántos años estamos hablando. Este sabio murió en el año 256 de la hijra, de la égira, del calendario lunar. Y nosotros los musulmanes estamos ahora en el año 1435, entonces hablamos de más de 1200 años. En su libro, que tituló Sahih al-Bukhari, que bueno, es conocido entre los musulmanes como Sahih al-Bukhari, su título es más extenso, pero es conocido entre los musulmanes como Sahih al-Bukhari, el último hadith. Este es el último hadith que ha puesto en su libro, en Sahih al-Bukhari, porque el primer hadith que puso el imam al-Bukhari en su Sahih
es innamal a'malu binniyat. Las obras son según las intenciones. Y hasta el final del hadith. Pues el último hadith es este consejo sobre qué es lo que más pesará en la balanza el día del juicio. Y nos dice, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Esto es lo que nos interesa. ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay dos palabras, dos frases que son muy fáciles para la lengua, son fáciles de pronunciar, es algo ligero, no cuesta mucho, no es dificultoso, pero son muy pesadas en la balanza. Y esto es lo que nos interesa, como acabo de decir. Son muy pesadas en la balanza, estas palabras. Y dice, y además son muy amadas, son amadas por el misericordioso. Y son decir, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Glorificado sea Allah, es decir, le negamos que Allah pueda tener algún defecto, algún error, algo que no sea propio de su perfección, le alabamos, wa bihamdih, Subhanallah al-Azim, y glorificado sea Allah, el inmenso. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Entonces, qué bueno, hermano y hermana musulmana, sea que digas esta súplica cuando estés en la calle. Si por ejemplo vas al médico y todavía no has llegado tu turno para entrar, en vez de estar sentado sin hacer nada, di Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, dilo mucho. Del mismo modo, si vas conduciendo el coche o vas caminando en la calle, di Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Repítelo mucho para que así pese mucho esto el día del juicio. Cuanto más los digas, más pesará tu balanza el día del juicio de las buenas acciones. Le pido a Allah que nos guíe a las mejores acciones y al éxito. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Nunca lo olvidéis, hermanos y hermanas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.